Buenos días, soy Antonio Sales, analista de la firma XTB. Vamos a comenzar con este seminario de Morning Meeting del lunes 19 de noviembre. Por favor, como siempre, confirmadme que el audio del vídeo es correcto. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos como siempre con un barrido de los principales selectivos europeos y americanos. Pasamos al apartado macro y luego ya terminamos con divisas, commodities y con las dudas que tengáis. Estamos teniendo una apertura positiva en Europa. Las referencias que nos venían de Asia eran también positivas. Y bueno, la verdad que el contado ha mejorado todavía la apertura de los futuros, que era un poquito más light. Tenemos en este caso, fijaros, ¿no? Alemania prácticamente al filo de los 11.400 puntos. Si nos fijamos, tanto en Alemania como en el resto de Europa, tenemos esos niveles de retesteos de las últimas jornadas, en las que hemos visto vueltas a la zona de los 11.000 puntos, ataques a los 11.500, incluso los 11.600. Pero bueno, la verdad que sin un sentido claro. Como estábamos valorando, si miramos un time frame de más largo plazo todavía, vemos que bueno, estamos formalizando pues esa parte, ese tramo más bajo de ese canal alcista, en la zona de suelo donde vemos un mínimo prácticamente en los 11.000 puntos. Por tanto, en este caso, lo sensato sería ver posiciones largas hacia la zona de los 11.500, 11.600, en línea también con los movimientos que hemos visto en la semana anterior, ¿de acuerdo? Esta semana va a ser sobre todo cargada a nivel político, los resultados empresariales ya han terminado prácticamente y bueno, pues de ahí va a depender un poco el movimiento también de la renta variable global. Por tanto, más que en este caso ver posiciones cortas hacia el rango de los 11.000, vería más sensato ver ataques a los 11.500, los 11.600. ¿Qué podríamos barajar? Pues de en torno de 200 puntos de diferencial y por contra ver vueltas a la zona de los 11.250. Sería pues eso, unos 150 puntos a lo negativo, 200 en puntos positivos, todavía sería en este caso rentable o sensata, ¿no? la operativa. Y si queremos trabajar algo ya más de medio plazo, fijaros, sería en nivel perder los 11.000 puntos, nuestra zona de stop loss, incluso fijaros, podríamos establecerlo por debajo de los 11.000, ¿vale? Sería en este caso un diferencial de 400 puntos negativos, pero fijaros, estaríamos buscando ya no atacar evidentemente el tramo más alto del canal, sino simplemente volver al rango del entorno de los 12.200, incluso si le ajustamos más, los 12.000 puntos. O sea, hablaríamos de prácticamente 600 puntos en rango positivo, en rango negativo 400 puntos. Operativa que no sería factible también, ¿de acuerdo? O sea, que tenemos un punto muy interesante para trabajar de cara a medio plazo, siempre y cuando, evidentemente, pues acompañe, ¿no? El funcionamiento, en este caso, la evolución de los mercados de renta variable. En el caso de España, la situación es la inversa. Vemos que estamos aproximándonos al tramo más alto de ese canal bajista que tenemos en el IBEX y por tanto, bueno, pues tras el retesteo de la semana pasada, lo sensato sería atacar el rango de los 9.250 puntos a todo lo máximo, ¿de acuerdo? Por tanto, hablaríamos de un diferencial, una estrategia de 100 puntos más cortoplacista y por contra sería pues ver una vuelta a los 8.900, ¿no? Estaríamos ahí un ratio 1 a 1 bastante ajustado. Yo en este caso que tendría sentido quizás más esperar una ruptura del rango de los 9.200 puntos a todo lo máximo y buscar ya ese rango de 9.400, 9.500, ¿de acuerdo? O sea, buscar el acercamiento al tramo más alto del canal bajista. Por el contrario, figuras de vuelta, ataque otra vez a la zona de los 8.500, 8.600, lo vería más improbable, sobre todo de cara al corto plazo, pero no descartable totalmente, evidentemente. Por tanto, podéis trabajar, en este caso, fijaros, los 8.980 aproximadamente, hablaremos ahora mismo de 100 puntos de diferencial negativo y positivo, buscando el tramo más alto, hablaríamos de ajustarlo a los 9.400, o sea, unos 300 de positivo, 100 de negativo aproximadamente. Sería una buena estrategia también para el IBEX, trabajar ese canal bajista, buscar la aproximación al tramo más alto. En el caso de Francia, fijaros, no ese rango lateral, estábamos comentando siempre, lo perdíamos en algún momento, esta semana pasada volvíamos a perder,
no llegamos a aproximarlos a los 4.900, quedábamos en torno a los 5.000. Nos encontramos ahora mismo en la zona de suelo y creo que si hay una rotura sensata de este nivel de que actuaría como resistencia, podríamos ver aproximaciones al rango de los 5.200, ¿de acuerdo? En cualquier caso, bueno, pues sería una estrategia también quizás más para valorar no tan cortoplacista, sino un poco más con un rango de corto y medio, ¿de acuerdo? Tenemos bastante volatilidad en los mercados y podríamos ver algún rango lateral sin llegar a aproximarnos a ese nivel. Pero bueno, creo que ahora mismo sería esa zona a batir, ya que una aproximación a los 5.200 nos adentraría en el tramo más alto de ese canal ya comprendido entre los 5.200 y los 5.500, ¿de acuerdo? Por tanto, en este también posiciones largas, un diferencial bastante notable en ese tiro francés. Objetivo 5.000, prácticamente 5.200 puntos, incluso si queréis hacer un primero en los 5.100. Hablaríamos prácticamente de 50 puntos positivos por unos 20-30 negativos. O sea, nos seguiría interesando, ¿no?, la estrategia tanto en corto plazo como más para medio plazo, ensanchando en este caso los objetivos de beneficio y también de stop loss. Reino Unido, con la incertidumbre del Brexit, un comportamiento bastante parecido también al que hemos visto en Alemania, incluso en España, ¿de acuerdo? Rango lateral, ha habido algún retesteo entre los niveles de 7.100 y los niveles de 6.850 aproximadamente. Y lo mismo, lo sensato sería, si hay acuerdo al final, y sobre todo un acuerdo, digamos, en tablas, ¿no?, para el Reino Unido, tanto como para Europa, pues en este caso ver una aproximación a los 7.200 sería bastante sensato, ¿de acuerdo? Por el contrario, un Brexit duro, donde el Reino Unido salga bastante dañada, ver vueltas a la zona de los 6.800 puntos, 850, también podría ser factible, ¿de acuerdo? Estamos en, digamos que todos los selectivos, el italiano y el británico, son los que más incertidumbre generan y más complicado es ver realmente dónde podremos establecer los puntos de objetivo y pérdida, ya que realmente, bueno, pues depende mucho al final del resultado final, ¿no?, de los acontecimientos que van a venir, pero bueno, sobre todo ver rupturas de los 7.150 y ahora mismo y de los 6.880 lo vería bastante difícil, ¿no? Trabajar en estos dos rangos es algo bastante más sensato. Italia, más de lo mismo. Lo teníamos ahí en los mínimos de 18.300, recuperamos hasta los 19.50 aproximadamente. Tenemos ese impulso alcista que acompaña la renta variable europea en términos generales. Y lo mismo, podríamos ver aproximación a los 19.500 en función de, bueno, las noticias que vayamos conociendo, si hay o no hay modificación de esos presupuestos que están presentando. Y también qué propone Europa hacia Italia o qué resultado, que en este caso medidas pueda tomar en caso de que no se acate la modificación. Pero bueno, si queréis trabajarlo para corto plazo, estaremos hablando de un diferencial prácticamente de 500 puntos, 400 puntos en rango positivo. Pérdida de los 18.700 sería ya totalmente innecesario estar presente, pues estamos hablando prácticamente de unos 300 puntos de negativo y unos 500 puntos de positivo, ¿de acuerdo? También es una estrategia interesante. Como veis, estamos trabajando en términos generales posiciones largas, ¿vale? De manera generalizada, o sea, para Europa. El Eurostor, lo mismo, fijaros, ¿no?, esos retesteos bastante impredecibles que estamos viendo. Espero que no se terminen convirtiendo en rangos todavía laterales, ¿no?, de incertidumbre. Y bueno, los máximos en 3.200, los últimos mínimos en 3.145. Ahora mismo estamos en el tramo más medio, lo mismo. Para corto plazo trabajar objetivo 3.200, stop loss por debajo de los 3.170 sería suficiente para sacarnos de la posición. Y más para medio plazo, ataques a los 3.300 con mínimos en los 3.100 prácticamente, ¿de acuerdo? Fijaros, hablaríamos 100 puntos negativos, objetivo 200 puntos, prácticamente 200, no llegaría a 200 puntos positivos, ¿de acuerdo? Estados Unidos, que también tendrá esta semana un día semifestivo con acción de gracias, creo que sea el jueves. Fijaros, hemos recuperado algo, pero lo mismo, está empezando a haber bastante también incertidumbre, ¿no? En este caso en Estados Unidos sigo manteniendo la posición de aprovechar estos precios para
tomar posiciones largas, objetivos máximos en los tres principales selectivos. Está costando, es verdad, todavía más que la corrección que vimos según qué selectivos en febrero. En el caso del Dow Jones no es el caso, pero en el caso del Nasdaq y del Standard & Poor's sí. Estamos por encima del rango de los 25.000 puntos y en este caso, primer objetivo, 28, 25, 800, ¿de acuerdo? Poder trabajar más time frame de corto plazo en vez de buscar máximos, buscar los rangos intermedios. Aquí hablaríamos de prácticamente 400, no llegaría a 400 puntos de positivo por una corrección de volver a perder el rango de los 25.000 de también 400 puntos negativos, 1 a 1, ¿vale? Sería una buena estrategia para muy corto plazo. Fijaros cómo hemos dejado muy holgado el stop loss, ¿de acuerdo? Podríamos ajustarlo más al rango, por ejemplo, de los 25-200 y le haríamos un diferencial de 250 puntos aproximadamente. Pero como os comentaba, el objetivo o bien máximos o bien los principales retesteos en los 26.200 es sensato, o sea, aprovechar el momento para poder comprar América, ¿de acuerdo? A pesar de que viene también hay incertidumbre. Fijaros, en Standard & Poor's más de lo mismo, objetivo 2.800 podríamos ver, con pérdida de los 2.700 habríamos 45 puntos de negativo, de pérdida por otros 45 de beneficio, ¿de acuerdo? Estrategia 1 a 1 prácticamente. Y el Nasdaq más de lo mismo. Es el que peor se ha comportado de los tres, el componente tecnológico es el que, digamos, más factura le está pasando. Y desde mi punto de vista es donde tendríamos también en este caso la oportunidad de cara al medio plazo a la hora de plantearnos ataque de máximos otra vez. Yo creo que sí que se va a dar la situación en Estados Unidos, pero quizás tarde un poco más de lo que esperamos, ¿de acuerdo? Tendríamos ahí también buenos puntos de entrada. Objetivos también, más corto plazo, los 7.000 puntos. Hablaríamos de 70 puntos en positivo, perdón, con unos, fijaros, ¿no? Pues hablaríamos de, un segundito. Sí, fijaros, si miramos en este caso lo ajustamos bastante, tendríamos, quizás no nos interesaría, ¿no? Unos 100 puntos en positivo y en negativo ajustándolo más estaríamos hablando de otros 100 puntos en negativo, ¿de acuerdo? Estrategia también 1 a 1 para más corto plazo en el mercado americano. Y bueno, en el apartado macro, puntos de referencia tenemos 3. Tenemos Estados Unidos con China, que parece que puede haber acuerdo, se puede cerrar la semana que viene en el G20. Bueno, un acuerdo, digamos, una estabilización, ¿no?, de sus relaciones comerciales. Tenemos el Brexit, Theresa May el domingo conocerá el modelo, ¿no?, que va a presentar el definitivo Europa. Supongo que todavía habrá alguna modificación y por el momento aguanta en su partido, no hay moción de censura. Hay divergencias, evidentemente, pero bueno, parece ser que podría seguir hasta acatarse, ¿no?, el mandato de Europa o el Brexit que proponga Europa. Y por parte de Italia lo mismo con los presupuestos. No van a ceder y veremos a ver la resolución de Europa. Los frenos ahora mismo más importantes. En cuanto a presentación de resultados ya prácticamente hemos terminado. En términos generales, sobre todo en Estados Unidos, las empresas han ido en línea de lo esperado con alguna mejora, ¿vale?, cosa que no se ha reflejado realmente en los selectivos. Y ya centrándonos en el apartado más macroeconómico, tenemos la jornada de hoy bastante tranquila, ¿de acuerdo? Y tendríamos que centrarnos ya en este caso, en esta semana, bueno, pues veríamos para el caso de hoy tranquilo, para el caso del martes sí que vamos a empezar a ver martes por la mañana declaraciones del gobernador del Banco de Inglaterra a primera hora. Tendremos el informe de inflación, tendremos también ya en Estados Unidos los permisos de construcción de octubre, o sea, ya tenemos una jornada macro más intensa el martes, sobre todo en relación a Gran Bretaña y Estados Unidos. Miércoles, Estados Unidos prácticamente con los pedidos de bienes duraderos a mitad de mañana, bueno, perdón, a primera hora de la tarde, las ventas de viviendas de segunda mano, muy importante este dato, y los inventarios de petróleo. Se espera una leve mejoría a nivel macro en Estados Unidos, pero bastante ligera, ¿de acuerdo? Para el jueves, como hemos comentado, el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y las actas de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo, ¿de acuerdo? Y ya para el viernes, componente, en este caso, de producción en Alemania con el PIB del tercer trimestre, el PMI manufacturero de Alemania del mes de noviembre. Y en este caso, el viernes continuamos en Estados Unidos con el Día de Acción de Gracias, ¿de acuerdo? Que terminará sesión a
a media mañana del país, en este caso estadounidense, ¿de acuerdo? O sea que va a tener ahí un día y medio prácticamente de, en este caso, bueno, pues de festivo. Eso es todo lo que vamos a tener en el aspecto macro, focalizado en Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos, ¿de acuerdo? Lo más relevante. Vamos a ver ahora los principales commodities y divisas. Comentamos en términos generales, el dólar se ha debilitado un poco por, bueno, pues simplemente un pequeño aviso, ¿no?, que nos ha dado la Reserva Federal de que a lo mejor, en este caso, pues no ve el crecimiento económico, ¿no?, esa pequeña ralentización para subir tipos en diciembre, debilitó el dólar y la consecuencia fue, en este caso, pues una apreciación del euro y de la libra. La libra también está muy volátil, evidentemente, ¿no?, con la situación que tenemos, y el euro pues tampoco es que estuviera ahora mismo viendo sus mejores momentos. Fijaros el euro-libra cómo se fortalecía el euro, se estabilizaba en los 0,89 y prácticamente lo que podamos ver ahora es una ligera recuperación, ¿de acuerdo? Por tanto, podríamos ver tomar posiciones cortas en el euro-libra, objetivo de vuelta sería los 0,879, estaríamos hablando prácticamente de 10 puntos, ¿no?, de diferencial en este caso. Y en el plano negativo, si continuasen los impulsos del euro, pues hablaríamos, fijaros, ¿no?, de prácticamente unos, no llegaría unos 7 puntos, 6 puntos a rango negativo, ¿de acuerdo? O sea, una zona para establecer 0,893 stop loss, objetivo para posiciones cortas 0,879, ¿de acuerdo? O sea, sería interesante ahí ver un leve fortalecimiento de la libra como respuesta pues a la pérdida de valor de las últimas jornadas. Creo que sería una estrategia bastante sensata. Libra dólar lo mismo, se ha estado fortaleciendo mucho el dólar en las últimas jornadas, ha perdido un poquito de fuerza en las últimas sesiones, ¿no?, con lo que hemos comentado, bastante leve. Y buen momento creo que para apostar porque haya algún pequeño rebote de la libra, algún fortalecimiento de la libra, como también he comentado contra el euro, pero bueno, ataques más sensatos, los 1,29,4, ¿de acuerdo? Esos niveles de punto posiciones largas, con en este caso una zona de stop los 1,28,2, una operativa más ajustada, pero sí podríamos ver alguna estrategia de corto plazo largos para libra dólar. Dólar yen lleva un buen comportamiento, ha perdido bastante posiciones, ¿no?, en las últimas jornadas, ha perdido bastante fuerza el dólar en términos generales y bueno, parece ser que podría empezar a recuperarse. Sería sensato ver una leve recuperación hasta los 113 del dólar, por contra una pérdida de los 112 nos invitaría ya a abandonar en este caso el mercado, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos aquí un buen punto de entrada con una estrategia también dólar larga o de dólar yen, ¿de acuerdo? Términos generales, fortalecimiento, recuperación de la libra frente al dólar y frente al euro, recuperación del dólar frente al yen, y vamos a ver en este caso el euro dólar. Fijaros cómo, bueno, se había debilitado bastante el euro en las últimas sesiones, ha recuperado algo hacia los 1,14 y creo que va a ser el rango en el que nos deberíamos de volver a mover, ¿no?, en este tramo más lateral entre los 1,17, los 1,14, por tanto, por el momento aprovechar largos hasta los 1,14,9 sería sensato, ¿de acuerdo? Zona de stop loss, en este caso los 1,13,6 sería más que suficiente para ver que podamos ver alguna corrección hasta niveles de mínimo. Pero bueno, creo que ver ese rango lateral de 1,17, 1,14 euro dólar sería sensato, algún fortalecimiento más del euro y que el dólar se debilite un poco, ya que estaba bastante apreciado en las últimas semanas, ¿de acuerdo? Para las commodities, el oil, en este caso el petróleo, va a ser un desastre, ¿no? Podríamos ver que podía haber aguantado en el rango del 72, mucha incertidumbre de Trump, digamos en este caso ajetreando mucho los mercados. Veíamos también cómo podía haber un incremento de producción por parte de Arabia Saudí. Al final, bueno, pues esto ha sido prácticamente rumores porque realmente el objetivo de la OPEP es mantener el precio del crudo en torno a los $80, ¿de acuerdo? Por tanto, esa serie de noticias de la semana pasada rompían, ¿no?, esa tendencia bastante positiva que teníamos del euro dólar, perdón, del petróleo, y lo llevaban al rango de los 65, en este caso del Brent, de los $65, ¿de acuerdo? Por tanto, en este caso, sigo pensando posiciones largas más claro que nunca de recuperación en el precio del crudo. Para finales de este año, para principios de que viene, la OPEP quiere mantener el precio en torno a los $80. O sea, no hay realmente síntomas de incrementos en la producción,
real ni encubrir la cuota de sanción de Irán, más allá de la incertidumbre que quiera llegar a crear Donald Trump a través de tweets de que, bueno, Arabia Saudí va a incrementar la oferta o en términos generales se va a incrementar, ¿de acuerdo? Por tanto, desde mi punto de vista, adentrarnos en el rango de los $80 sería sensato aprovechar posiciones largas. Evidentemente, jugar con un stop ceñido, porque eso que haya alguna vuelta del mercado. Hablamos, fijaros, de perder el rango de los 64,60, prácticamente $3 de diferencia, por un objetivo de llegar a 80, estamos hablando $13. O sea que no es una operativa que nos interesaría mucho, ¿de acuerdo? Y el oro que ha quedado un poquito en tierra de nadie, sabéis que cuando mejor funciona es con la incertidumbre. Los techos de 1.236 no creo que se lleguen a superar. Nos estancamos tal vez en los 1.200 aproximadamente y la verdad que la operativa es bastante compleja. Yo creo que sí que vería posiciones cortas otra vez con vueltas a los 1.200 puntos y en este caso, perdón, los $1.200 y en este caso pues una estabilización a través de la renta variable y desciende un poco más la volatilidad. Por tanto, en términos generales, tenemos que tener en cuenta que si se estabiliza, bueno, pues esa leve corrección la podemos ver dentro de ese rango lateral, que quitando cuando ha habido repuntes de volatilidad puntuales, se ha estado moviendo, fijaros, ¿no? Ese retesteo entre los 1.200 en términos generales y los 1.192. O sea que en este caso, ver vueltas hacia esos niveles sería lo sensato. Y como siempre, para que veáis un poquito lo que estábamos comentando, fijaros, ¿no? Ha habido prácticamente 3 repuntes de volatilidad puntuales. En este tercer último se alcanzaba el rango de los 20 prácticamente. Vuelve a estabilizarse y hasta que la tengamos en los niveles de 14, 15, bueno, pues estaremos un poquito todavía con un rango un tanto medio alto de volatilidad, ¿de acuerdo? Deberíamos de ver una vuelta a esos 15 puntos aproximadamente y eso también, como os comentaba, ayudaría a ver el oro, en este caso también pues otra vez en sus rangos estables, más laterales, en relación a la tranquilidad, ¿no?, en los mercados. El precio del bono se ha recuperado, ¿vale? Ha caído la TIR debido a los derivados de la derivación de capitales hacia renta fija, por lo tanto apreciaba el precio del bono, pero bueno, lo mismo, la tendencia es bajista y es probable que podamos aprovechar para hacer posiciones cortas con objetivo los 117,83, ya que la TIR del bono es probable que siga repuntándose. Todo depende también de si la Reserva Federal sube o no termina de subir tipos a final de año, apreciando todavía más, en este caso, el dólar, ¿no?, que la han dejado un poquito ahí en el aire en relación, bueno, pues al rendimiento que vean en las compañías y en la economía sobre todo, porque las compañías están funcionando bien a nivel ya más macro de cara a final de año. Como siempre, si tenéis cualquier tipo de duda, podéis poneros en contacto con cualquier compañero de la firma a través del email, a través del teléfono y estaremos encantados de ayudaros. Espero que os haya sido útil el seminario y que tengáis un muy buen día de trading. Un saludo desde las oficinas de XTB.